Gracias, presidente. Es una lástima la falta de autocrítica. Creo que estamos hablando de otro país, del país de los otros datos. Esa es la percepción y la clasificación de Morena. Estamos ante un gobierno autoritario, corrupto, manipulador e ineficiente. Un gobierno autoritario. Un gobierno que pretende manipular al país y a las instituciones. Un gobierno que todos los días polariza y divide a nuestro país. Un gobierno que libera narcotraficantes, que está aliado con la delincuencia. Abrazos, no balazos. Un gobierno que persigue de manera cotidiana a los periodistas, que lo señala. Un gobierno que utilizó a Ayotzinapa de manera política y hoy se le cae su verdad histórica. Un gobierno corrupto. ¿No se acuerdan de la corrupción de los hermanos, de Rocío Nale, de su hijo, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel? ¿Y qué podemos decir de la militarización del país? Quiero recordarles un poco de lo que el presidente decía al respecto, a ver si ustedes lo recuerdan. Se tiene que profesionalizar a la policía. Tenemos que tener una policía federal, porque tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Este gobierno de la Cuarta Transformación se ha convertido en el gobierno de los muertos. Es el más violento de la historia moderna. Su estrategia es un fracaso y presagia un futuro más sangriento y más violento. Detrás de cada muerte hay un hombre, un apellido, una familia, una vida destruida. Su gobierno será recordado como el gobierno de los muertos y de los desaparecidos. Este ha sido el resultado de las complicidades y los caprichos del presidente y la ceguera y sumisión de todos sus aliados. La estrategia del gobierno federal es simplemente echarle la culpa al pasado, en lugar de debatir y de construir un sistema de seguridad. Mientras tanto, el país sigue bañándose de sangre, impunidad y corrupción. Millones de mexicanos se sienten inseguros, tienen miedo de que sus familias no regresen a salvo a su casa. Todos los partidos políticos en el 2019 votamos a favor de la Guardia Nacional. 3 años después es un rotundo fracaso y se niega una y otra vez a enmendar y corregir esta estrategia. Pretende militarizar al país para hacerlos responsables de su fracaso y responsabilizarlos. Nuestro total reconocimiento al Ejército y a las Fuerzas Armadas. La solución no es militarizar el país, hace falta mayor inteligencia y estrategia, y en esto el gobierno está a la deriva. Pretende hacer una consulta patito, a modo. El secretario de Gobernación será el encargado de esta consulta, pero tenemos a un secretario de Gobernación que debería de cumplir la ley, pero está más preocupado en ser la corcholata, así les dice el presidente, la corcholata que más brilla en el agrado del presidente. Se da tiempo para utilizar aviones militares y hacer labores partidistas con Morena. En lugar de tener un secretario de gobierno, tenemos un activista. Su trabajo debería ser generar enlaces con las fuerzas políticas, sociales y empresariales para resolver los graves problemas del país. Es sumamente preocupante el hackeo que sufrió el ejército. Deja al descubierto la fragilidad del Estado mexicano. El presidente está más preocupado por mantener su popularidad y ganar elecciones, y el secretario de Gobernación en ser su candidato. En las próximas semanas podría darse la discusión de la reforma electoral, donde Morena y el presidente buscarán minimizar, desaparecer al árbitro electoral para manipular y concentrar más poder. Este gobierno ataca y desprestigia a todos los que no piensan como él. Están sumamente desesperados. Mientras este gobierno sigue insistiendo en reformas y proyectos retrógradas que dañen a las familias y su entorno, nosotros en Acción Nacional, en el PAN, seguiremos defendiendo el derecho de los mexicanos y sus familias
a mayor y mejor seguridad, salud, educación, empleo, medio ambiente y un Estado democrático. No más un gobierno autoritario, no más un gobierno corrupto y mentiroso que manipula y polariza nuestro país. Los mexicanos cuentan con Acción Nacional para defender a sus familias y defender a México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Monraz Ibarra. Ahora tiene la palabra el diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sí. Adelante, diputado Armentía, tiene usted la palabra. Con la venia de la presidencia, el día de hoy nos convoca el análisis del cuarto informe de gobierno en materia de política interior. Y en el contenido de este informe, el gobierno destaca importantes avances en la reducción de delitos de alto impacto, el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda, las grandes obras de infraestructura como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas y la construcción del Tren Maya. Y por si fuera poco, también nos presume el financiamiento del gasto público sin recurrir a endeudamiento. Pero supongo que no estamos hablando el mismo idioma, o como bien dijo mi compañero, vivimos en un país diferente. Deberían de hablar de lo que realmente importa, y no minimizar la grave situación que vive México en materia de derechos humanos, seguridad, desarrollo y crecimiento económico. No mencionan, por ejemplo, que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer. En 2021 se reportaron 1,004 feminicidios en el país, la cifra más alta desde el 2015. En delitos como la violencia, se registraron más de 21,000 víctimas, un 28% más respecto al 2020. Se destinaron 232,000 millones de pesos para la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, estos recursos se destinan a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Tandas de Bienestar, Becas Benito Juárez, y no para programas específicos para atender y prevenir la violencia. El número de personas desaparecidas y no localizadas aumentó en un 300%. Entre 2019 y 2022 se han registrado más de 31,000 personas desaparecidas y solo han podido localizar al 0.5%, dejando a más de 100,000 familias sin un integrante en su familia. No sé ustedes, compañeros, pero yo creo que es inmoral hablar de las grandes obras, presumir el AIFA, Dos Bocas, el Tren Maya, y no hablar de lo que está pasando con la seguridad en este país, del nulo respeto a los derechos humanos, del Estado fallido en el que viven miles de mexicanas y mexicanos todos los días. Si tanto les gusta hablar y presumir sus obras, a mí me gustaría presumir algunos datos de los cuales no les gusta hablar o que misteriosamente prefieren omitir. De la refinería Dos Bocas nos dijeron que costaría 8,000 millones de dólares. Al día de hoy han invertido cerca de 17,000 millones de dólares. Una más de las incongruencias es que en el 2021 aprobamos para Pemex 45,000 millones de pesos, pero el gobierno decidió asignarle 316,000 millones de pesos por el mismo concepto, es decir, 602% más de lo presupuestado originalmente, de los cuales 113,000 millones se destinaron a la refinería Dos Bocas. Lo increíble de esta obra es que se inauguró, pero sigue en obra negra. No refinará un solo barril de petróleo hasta dentro de 2 o 3 años, y no abona para que el litro de gasolina cueste 10 pesos como lo prometieron. Relativo al Tren Maya, adjetivan a los defensores de la selva como pseudoambientalistas. No se dan cuenta que siembran la discordia entre el pueblo y que han violentado los derechos humanos de las comunidades indígenas. Así lo informa la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que determinó que la consulta de los pueblos indígenas no fue libre, no fue previa, no fue informada y mucho menos de buena fe. Solo hacían referencia a los posibles beneficios y no a los impactos negativos. No es casualidad que México se convirtió en el 2021 en el país con el mayor número de ambientalistas asesinados. También
informan que no hay endeudamiento gracias a sus grandes obras, pero la deuda pública ascendió a más de 10.6 billones de pesos, un 10.3% más que en el 2020 y un 22% más en lo que va de la administración. Es irónico considerar en su informe que el neoliberalismo es el responsable de que en México haya profundas desigualdades, que la corrupción, la pobreza, el hambre han proliferado por haber adoptado estas políticas. Dejemos a un lado los egos, la soberbia. Esto ya no es un tema de ideologías políticas. Lo que la gente espera son resultados. No podemos seguir fallándole a la gente. Hay que reconocer los errores que se tienen en el gobierno. Hay una estrategia de seguridad fallida y hay estados en los que los pobladores viven en total indefensión. Por eso exigimos la presencia en este recinto de la secretaria Rosa Isela Rodríguez y del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, para que nos aclare la situación que se vive en este país. Nos preocupa la inseguridad en muchos estados de la República, como Michoacán, Colima, Zacatecas, Jalisco y Querétaro. Del discurso a la realidad hay un abismo del que no se quieren dar cuenta. Les pido que evitemos las diferencias. A la gente, más que las alianzas políticas, les apremia una gran alianza social, donde los problemas cotidianos se resuelvan. Amigas y amigos, para finalizar les digo, no normalicemos la violencia, no normalicemos, concluiré, señor presidente, no normalicemos la inseguridad, no normalicemos las balaceras, no normalicemos los feminicidios, no normalicemos los asesinatos a periodistas. Compañeros y compañeras, que les quede claro, concluya, señor diputado. Que les quede claro que ante la cerrazón y la opacidad, quien pierde es la sociedad. Es cuanto, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Armentia, por su intervención. Ahora tiene la palabra